Hablaremos esta noche de la expulsión del paraíso, pero en textos midrásicos, es decir, no la versión clásica de la Biblia, sino textos posteriores con comentarios eruditos que provienen de las midrás, ¿no? Que son exposiciones exegéticas agregadas a los versículos de la Biblia, pero con mucha posterioridad, ¿no? Porque provienen, la historia de los midrashim empieza ya por el siglo I y termina por el siglo XII más o menos, ¿no? Los judíos de Europa, de Asia y aún de África escribieron muchísimo durante esa época, y muchos de esos escritos eran intentos por explicar la ley mosaica o por comentar episodios históricos o anécdotas con contenidos edificantes o moralistas o sobre pasajes bíblicos. Los autores incluyeron abundante material mítico, pues el mito siempre ha servido para validar leyes enigmáticas o costumbres sociales o ritos difíciles de explicar, ¿no? Antes de entrar en el asunto de la caída del hombre, o sea, de la expulsión del paraíso, vamos a dar un ejemplo de ornamentación post-bíblica. O sea, contar cómo una historia es enriquecida después. Enriquecida y a menudo estropeada. Pero bueno, en el Éxodo leemos que los caballos y los carros de los guerreros del faraón persiguieron a los hijos de Israel y entraron tras ellos en medio del mar. Según, ya saben ustedes, el mar se abrió. Entró Moisés, pasó por ese espacio que había entre las aguas, el faraón entró detrás, pero el mar dejó pasar a los de Moisés y luego se cerró, dejando a las tropas de faraón en el medio. Según un midrash posterior, esta atracción se debió a una virtud divina. Dios mismo adoptó la forma engañosa de una yegua y atrajo a los sementales egipcios hasta el agua, donde perecieron ahogados. Es decir, sucede lo mismo que con el helenismo tardío, donde a los mitos originales se les agrega unos episodios laterales, adornos, como por ejemplo la historia de Eros y Psique, que no pertenece a los mitos griegos originales, sino que es un agregado, una invención casi de autor de la época helenística. Se llama época helenística a la época ya posterior a la Grecia, a la historia griega propiamente dicha, y que corresponde a la difusión de la cultura griega por distintos países y a lo largo de siglos que no son el siglo de oro de Pericles, por supuesto. Bueno, antes de entrar en el asunto de la caída del hombre, como hemos dicho, decimos estas cosas y después sí entramos. Mejor dicho, antes de entrar, no, entremos. Dios permitió a Adán y a Eva que comieran de todos los árboles del Edén, excepto de los del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Porque probarlos e incluso tocarlos los mataría. Llega entonces la tentación de la serpiente, que dijo que Dios sabía muy bien que el día que Adán y Eva comieran esos frutos se volverían como dioses. Eso dijo la serpiente, ¿no? Entonces llegaron los mordiscos imprudentes. Adán y Eva se miraron después del mordisco, se dieron cuenta de que estaban desnudos, tomaron unas hojas de higuera y se taparon. Enojo de Dios, maldición a la serpiente, aparecen los dolores del parto para Eva, Adán también la obligación de sacar el trabajo con el sudor de su claro, frente. los frutos del suelo con trabajo y con el sudor de su frente, en fin. Dios fue indulgente respecto a la vestimenta,
porque cuando se vieron desnudos, Adán y Eva se pusieron hojas de higuera, pero como eran demasiado frágiles para una función tan ardua, hizo Dios a Adán y a Eva unas túnicas de piel y luego sobrevino la expulsión. Este es más o menos el resumen. Respecto a estas túnicas de piel, alguien que no recuerdo dijo con mucha gracia que en verdad la profesión más antigua del mundo era entonces la de sastre. Bueno, hay un midrash sobre la obra de Dios en la creación atribuido a Eliezer ben Hircanos, un sabio palestino que vivió allá por el siglo II. Y cuenta lo siguiente acerca de la expulsión del paraíso, cuya versión clásica hemos resumido así al galope. Cuenta lo siguiente, dice: la serpiente, siempre mentirosa, empujó a Eva con rudeza contra el árbol de la ciencia. La obligó a tocarlo. Y una vez que Eva rozó el árbol, la serpiente dijo: no habéis muerto después de tocar este árbol, y tampoco moriréis después de comer su fruto. Todos los seres anteriores son gobernados por los posteriores. Tú y Adán fuisteis creados los últimos y gobernáis el mundo. Comed y ser sabios, para que Dios no envíe nuevos seres que usurpen vuestro gobierno. La verdad es que tras el empujón, cuando los hombros de Eva rozaron el árbol, lo primero que ella vio fue al ángel de la muerte que se acercaba y tuvo la certeza de que iba a morir. Y ocurrió una reacción amorosa que no aparece en el Génesis. Eva gritó que iba a morir y calculó que por lo tanto Dios daría a Adán una nueva mujer, y decidió convencerlo para que comiera con ella, de modo que murieran juntos. Eva tomó un fruto, comió, y luego, llena de lágrimas, suplicó a Adán que la acompañara en su desventura. Dice el Midrash que después de que Eva comió, a Adán le sorprendió la desnudez de la mujer, porque su piel exterior, que era una fina lámina de luz pulida, había desaparecido. Pero, aunque la belleza de su cuerpo interior, brillante como una perla blanca, le encantó, luchó Adán durante largo tiempo contra la tentación de comer y unirse a ella, vamos a decirlo así. Entre tanto, tenía la manzana o el fruto que fuere en la mano. No está claro que fuera una manzana. Por fin Adán dijo que prefería morir a sobrevivirla y que de ningún modo podría consolarse con otra mujer. Dicho esto, probó el fruto, la piel de luz exterior de Adán también desapareció y siguió a aquella mujer que lo deslumbraba en su destino. Algunos dicen que Adán, al comer el fruto, obtuvo el don de la profecía, pero no sé si fue así. También dicen que cuando quiso tomar hojas para tapar su desnudez, los árboles lo rechazaron por haber desobedecido a la divinidad. No obstante, el mismo árbol de la ciencia le permitió tomar algunas hojas, dando su aprobación a que Adán prefiriera la sabiduría a la inmortalidad. Cuentan que Eva persuadió más tarde a todas las bestias y a todas las aves, a todos los animales, para que probaran el fruto. En realidad todas aceptaron menos el prudente Fénix, que sigue siendo inmortal. Es el único. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso el primer viernes. El primer sábado, Adán descansó y pidió compasión a Dios. Al caer el sol fue al Alto Gijón, el más impetuoso de los ríos, y allí hizo penitencia durante 7 semanas, de pie, en medio de la corriente y con el agua hasta la pera, hasta que el cuerpo le quedó blando como una esponja. Después
un ángel fue a consolar a Adán y le enseñó a usar las tenazas de forja y el martillo de herrero y también a marcar los bueyes. Bueno, después de todo tenía que empezar a laburar. El relato del Génesis contiene un comentario interesante en el que las labores agrícolas constituyen una maldición impuesta al hombre por causa de la curiosidad o la desobediencia de Eva, ¿no? Y expresa, si ustedes quieren, en forma mítica, el antiquísimo punto de vista mediterráneo, que consideraba el trabajo físico como una tarea fatigosa, poco laudable. Fue sostenida incluso antes de que el relato de la creación recibiera su forma definitiva por un amargado agricultor griego, nada menos que el finado Hesíodo, que fue el primer escritor que consideró la agricultura un mal impuesto a la humanidad por dioses despiadados. El libro de Hesíodo se llama, ya saben ustedes, Los trabajos y los días. En verdad los griegos nunca salieron de esa idea, ya que todo lo que se hacía con la mano era una expresión degradante, lo banáusico llamaba, ¿no? Y ahí está el papá de Alejandro de Macedonia recriminándole el tocar demasiado bien la lira. Decía que esos eran trabajos manuales que los hombres nobles no debían efectuar. Sí podía uno tocar un poco la lira, pero no muy bien. Un noble no podía tocar muy bien. Eso era más bien para los plebeyos. Se consideraban también a los artistas que trabajaban con la mano plebeyos. Los grandes escultores como Praxíteles o Fidias no eran bien considerados, pero como nobles no, eran plebeyos. Y además tenían una idea los griegos que era esta: en realidad el artista era poseído. El artista era poseído por los dioses. Y lo que sus manos construían era algo que les era dado como un don y no valoraban tanto el talento, especialmente en las tareas manuales, ¿no? Bueno, así que en ese sentido no eran los griegos muy amigos de los trabajadores. Contemos para terminar una posible fuente, una posible antecedente histórico y mítico de la caída del hombre. Se trata del mito acadio de Adapa, descubierto en una tablita de Tel el Amarna, la capital del faraón Akenatón. Akenatón fue aquel que cambió su nombre, se llamaba Menofis IV y se puso Akenatón porque cambió de religión. Se hizo monoteísta y en vez de seguir el culto de Amón y todos los otros, se hizo adorador de Atón, el dios solar, y bueno, se peleó con todos los sacerdotes de Amón, construyó una nueva capital que no era Tebas, que era Tel el Amarna, y no duró nada porque se la destruyeron enseguida, pero le sirvió a los historiadores para tener la capital Tel el Amarna tal como era. ¿Por qué? La destruyeron y dejaron los cimientos. Entonces quedó el mapa exactamente como era. ¿Qué pasa cuando se destruye una ciudad? Enseguida viene uno y construye otra arriba. En realidad nunca se destruye del todo una ciudad. Hay un incendio, ponen una panadería, se va modificando y tapando, y nunca sabes cómo era, en realidad. Pero esta no, porque la hicieron, la destruyeron, pero quedaron toda la traza. Y ahora sí sabemos exactamente cómo era. Bueno, de ahí proviene el siguiente mito, que es un mito no egipcio, sino acadio, ¿no? Adapa. Adapa era un hijo de Ea, que era el dios babilónico de la sabiduría, el que enseñó a Utnapishtim, que es el Noé de los asiriocaldeos, a hacer el arca.
Bueno, este muchacho, Adapa, estaba pescando, un pájaro lo atacó y él lo sacudió un poco así la mano y le rompió un ala. Pero che, mirá qué mala suerte. El ave resultó ser nada menos que el viento del sur. Qué mala suerte tiene el alguno. Por eso, antes de sacarse de encima un pájaro inoportuno, hay que verificar que no se trate del viento del sur. Ea entonces llamó a Adapa para que le explicara su violencia, porque el viento del sur era hijo de Ea. Le advirtió Ea a Adapa que por haber disgustado a Anu, el rey del cielo, que era muy amigo del viento del sur, bla, 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 los dioses lo iban a condenar a perder su inmortalidad. Le iban a ofrecer una comida y una bebida, y esa comida y esa bebida eran el alimento de la muerte. Y le dijo, mirá, cuando vengan los dioses y te den de morfar, rechazá ese alimento, porque esa es la muerte. Bueno, sí, dijo. Pero Anu, enterado de esta revelación indiscreta de Ea, le alcahueteó a los otros dioses, y en vez de darle el pan y el agua de la muerte, le ofreció el pan y el agua de la vida, y Adapa, cumpliendo la orden de Ea, rechazó esa comida y se perdió el manjar de los dioses y fue lanzado a la tierra como un simple mortal, ¿no? Esta historia proporciona de algún modo el tema de la disputa entre Dios y la serpiente acerca de las potestades, de los frutos del árbol, de la ciencia, de la vida, de la muerte, en fin. Yo dedicaría esta pequeña historia acerca de alguien que prefirió la sabiduría a Odín, que es el príncipe de los dioses nórdicos, que pagó la sabiduría con un ojo. Un ojo es poca cosa comparado con el precio que pagó Adán. Lo que no es tan seguro es que Adán haya sido sabio. No lo sé. No parecemos sus descendientes demasiado vivos, que digamos. Pero Odín llegó a la fuente de Mimir y preguntó, dice, ¿cómo es esto para hacerse sabio? Y dice, tomás un trago y te haces sabio, y empezás a hablar en verso además. Y bueno, ¿cuánto vale? Un ojo. Pago. Y desde entonces Odín es el tuerto. Pero fue sabio. De Adán y sus descendientes, no estoy tan seguro. También está el amor, ¿no? También está el amor. El amigo Adán queda muy bien parado aquí porque queda como un buen enamorado al acompañar a su amada en la desgracia, ¿no? Discúlpeme si usted es una sombra, ha dicho alguien, yo también lo seré. Y está el famoso epitafio de Adán sobre la tumba de Eva, ¿no? El paraíso estaba donde ella estaba. No he oído jamás una frase más amorosa y más conmovedora que esa, ¿no? Cuando uno está enamorado y lee eso, no solo lo cree, sino que se conmueve. Así que conviene enamorarse primero, nada más que para después sentir el placer literario que esa frase proporciona. A mí me quedó el placer literario solamente. Hemos ido a la discoteca y hemos encontrado un vals de partida, ya que no otra cosa hicieron Adán y Eva, ya que partieron de aquellas instalaciones del Edén. Y el vals lo canta Hugo del Carril, se llama Te vi partir. ¿Sabe quién es el autor de este vals? Fidel Pintos. El actor cómico Fidel Pintos es el autor de este bello vals que canta en este mismo momento Hugo del Carril.